Muy bien, buenos días. Ya se está grabando la sesión. Buenos días. Voy a permitirme leer pues los datos de la conferencia. Un momentito. Los tenía yo. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Angélica Rodríguez Abad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala por la presentación que va a iniciar la conferencia titulada Cuidado, Maternidad y Educación Superior, experiencias de madres universitarias antes y durante la pandemia de COVID-19. Uno de los ponentes, Eduardo Abedel Galindo Meneses, es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, profesor invitado en la maestría en Sociedades Rurales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas, en Colombia. Él es licenciado en Ciencias de la Familia, maestro en Análisis Regional y doctor en Desarrollo Regional, integrante fundador del programa Pequeñas y Pequeños Universitarios, integrantes de la Red de Cuidados en México y del Grupo Interdisciplinario en Corresponsabilidad Familia-Trabajo Químico. Es responsable técnico del proyecto Redes de Coprotagonismo Infantil, PIPU, para niñas y niños con discapacidad intelectual y auditiva, ID 1577, financiado por el CONACYT. Cuenta con 9 artículos de investigación publicados en revistas arbitradas e indizadas sobre temas de familia, paternidades, maternidades, cuidados y economía social y solidaria. Coautor de 3 capítulos de libros sobre masculinidades, feminismos, así como en el tema de paternidades y maternidades de académicos y académicas. Co-coordinador del libro colectivo Familias en Contextos Vulnerables, Transformaciones, Continuidades y Dilemas, editado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Red de Estudios sobre Familias en México y América Latina 2021. También presenta Emilio Maceda Rodríguez, académico de tiempo completo de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, integrante del cuerpo académico Vulnerabilidad, Desarrollo Humano y Políticas Públicas, UTAL X 225. Es doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, licenciado y maestro en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dirige actualmente el proyecto Familias y Cuidado en Contextos de Migración. Participa en el proyecto Redes de Coprotagonismo Infantil, PIPU, para niñas y niños con discapacidad intelectual y auditiva, ID 1577, financiado por CONACYT. Integrante fundador, integrante fundador de Pequeños Universitarios. Sus líneas de investigación son migración, familia, migrantes, prácticas religiosas transnacionales, mercado de nostalgia, empresarios migrantes transnacionales, etnografía virtual y digital. Y finalmente, la profesora y ponente Angélica Rodríguez Abad, doctora en Ciencias Sociales, maestra en Instituciones y Organizaciones y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es miembro del Cuerpo Académico Ciencias del Envejecimiento, UATLXCA 240. Su proyecto de investigación actual es Vejeces Periféricas, la construcción social de las identidades de género masculinas en el grupo de vida, vejez, género, cuerpo y cuidado. Posee el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de PRODEP-CEP y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado como ponente nacional e internacional, es autora y coautora de publicaciones bajo su línea de investigación, masculinidades, género, familias, paternidades y vejez. Pues muy bien, doctora Angélica, podemos iniciar la presentación,
si es tan amable. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a quienes nos van a estar acompañando en esta sesión. Ya como el doctor Marco Antonio González ha mencionado, es un trabajo que se desarrolla por un equipo, ¿no?, que está constituido por tres: el colega Bedel Galindo Meneses, Emilio Maceda y su servidora. Y bueno, voy a permitirme presentar las diapositivas que armamos para esta sesión y poder irnos acompañando de alguna manera en un tema tan interesante como es el caso de hablar sobre las maternidades, los cuidados y lo que es la educación superior, como tres áreas centrales para discutir y que podemos sobre todo analizar, ¿no?, cuáles han sido las vertientes problemáticas y centrales que nos hemos ido enfrentando, sobre todo en estos momentos de pandemia. Entonces, debo señalar que el trabajo, bueno, está constituido a partir de esta problemática central, ¿no?, sobre qué está sucediendo en el tema ya de los cuidados de las mujeres estudiantes, sobre todo de una determinada edad, y quienes ellas están tratando de sortear de alguna forma una serie de situaciones que las han vulnerado en torno al tema de la maternidad y el desarrollo de su vida, sobre todo educativa, ¿no? Entonces, sobre estas vertientes vamos a ir dialogando, vamos a presentar cómo se armó todo el diseño metodológico que también tuvo que modificarse a partir de la pandemia, de no poder realizar sobre todo el trabajo presencial, ¿no?, que estábamos acostumbrados, al menos desde nuestras formaciones, ¿no? Sabemos que tenemos una formación antropológica, sociológica, histórica, en el que la importancia del sujeto y la presenciabilidad en el contexto es súper importante, pero ahora trabajándolo sobre todo desde lo virtual, pues bueno, nos lleva como a replantear también la importancia de trabajar las etnografías como eje central en esta área. Bueno, estoy intentando presentar, pero que todavía no se proyecta. Ahí está, bueno. Ahí está. Sí, entonces lo titulamos así: Cuidado, Maternidad y Educación Superior, experiencias de madres universitarias antes y durante la pandemia de COVID-19. Este trabajo de investigación inicia sobre todo con una duda, ¿no?, con algunas dudas presentadas en primera instancia por Eduardo Bedel Galindo y Emilio Maceda, quienes comienzan a dialogar un tanto en torno al perfil de las estudiantes en la universidad donde laboramos, que mayoritariamente nuestra matrícula pues es feminizada, es decir, la mayoría de quienes son estudiantes de nuestras licenciaturas son mujeres y se caracterizan porque la mayoría de ellas también son madres. Entonces, a partir de estas dos vertientes, empezaron ellos a emprender un primer proyecto, ¿no? Empezar a preguntarse cómo había modificado, cómo se habían modificado las dinámicas de sus familias, los tiempos y el cuidado, a consecuencia, ¿no?, de la pandemia y de lo que nos han denominado el estar en casa, ¿no? Estas dos paradigmas centrales van a ser importantes para comenzar a preguntarse sobre dónde están y qué está sucediendo con estas mujeres jóvenes, ¿no?, que están desarrollándose. Bueno, en este sentido, uno de los principales ejes que vamos a ir señalando y que posteriormente yo me incorporo a la investigación que ellos empiezan a trabajar, fue para poder detectar cuáles eran los escenarios de desigualdad, tanto familiar como económicas, laborales, que las estudiantes universitarias estaban presentando al momento de regresar a casa, ¿no? En ese momento de la desigualdad, sobre todo del acceso al no poder estudiar en tiempos y jornadas de trabajo muy específicas, identificamos de alguna manera ciertas brechas de género y ciertas situaciones de desventajas acumuladas que se van haciendo mucho más, se van agudizando en un momento muy determinado, donde ellas están sorteándose de alguna forma entre su vida maternal y su vida académica. A partir de ello, ¿no?, empezamos a dialogar desde una propuesta teórica que justamente tiene que ver con el cúmulo de desventajas sociales, ¿no? Estas desventajas que teóricamente se han hablado en el sentido de que son desventajas que muchas veces se nacen dentro de estas desventajas y que se van acumulando a lo largo de las trayectorias de vida, y que cuando suceden eventos, ¿no?, muy específicos, como es el caso de una pandemia
ocurren lo que por muchos hemos hablado sobre un punto de quiebre en la vida o en las trayectorias de la vida de las personas, ¿no? Desde el curso de vida lo hablaríamos como el turning point, ¿no? Esta ruptura sobre una visión muy lineal y que viene a ser un cambio radical en las trayectorias de las mujeres. En este caso, cuando el gobierno federal nos habla sobre una situación pandémica y en el que debíamos quedarnos en casa, trajo consigo al menos 4 criterios centrales que vamos a ir identificando. Primero, hubo un incremento en la carga de trabajo académico y de cuidados de las estudiantes universitarias, quienes tenían dedicadas ciertas horas o ciertas jornadas de trabajo al aspecto, sobre todo educativo, ¿no? Pero que eso estaba siendo respetado porque la ausencia física estaba presente en casa y ellas estaban en estas horas específicas en lo educativo. Cuando ellas se quedan en casa, implicó una lucha por también respetar, ¿no?, estas horas que ellas debían estar trabajando frente a la computadora y obteniendo, sobre todo, ocupando el tiempo en la actividad educativa, ¿no?, tomando estas clases y buscando alguna red, sobre todo familiar, que pudieran apoyarlas en el cuidado de sus hijos mientras ellas estaban aquí concentradas en la educación. El segundo fue el aumento del riesgo por experimentar cualquier tipo de violencia de género, ¿no? En este sentido, que podría ser también la sobrecarga de cuidados o estas relaciones a veces tan conflictivas que se dieron en la no identificación del tiempo que le dedicamos también a la parte educativa, ¿no? Y que muchas veces tanto tuvieron que sortear la posibilidad de tomar seguramente las clases con sus hijos pequeños frente a la computadora y tratando de entregar en tiempo y en forma las actividades que se les hayan asignado durante este periodo educativo. La tercera es la reducción u omisión de tiempo disponible para atender el trabajo remunerado, las actividades de desarrollo profesional, académicas y escolares. Algunas de estas estudiantes también no solamente son estudiantes que hayan estado o que estén en las universidades, sino que también ellas tienden a buscar un trabajo remunerado que les permita aportar económicamente a sus hogares para poder solventar algunos gastos básicos, ¿no? Y la última fue la omisión de las actividades para cuidar de sí, ¿no?, como es el descanso, la alimentación y el tiempo libre. Desde una mirada, desde los estudios de cuidados, ¿no?, justamente es hablar también sobre esos espacios que tanto mujeres como hombres podamos tener en torno a los cuidados de nosotros mismos, ¿no? Y en entender que el cuerpo también requiere estos espacios de independencia, ¿no? Y estos espacios de descanso que a veces no son tan fáciles de lograrse en un espacio en donde hay ciertas desventajas que imposibilitan ciertas acciones. En este sentido, bueno, se mira la trayectoria escolar, particularmente ya de las estudiantes, para poder entender cuáles eran, ¿no?, estas desventajas sociales acumuladas en una determinada etapa de la vida de las estudiantes. E identificamos al menos 4 criterios centrales que nos va a llevar hacia las situaciones de precarización. Uno, fueron estas acumulación de desventajas sociales que se han reproducido antes y durante la pandemia, es decir, esto no fue un factor relevante o central el que las desventajas se hayan hecho tan evidentes durante la pandemia, sino que estas ya existían desde antes y ahorita en los testimonios vamos a mostrar qué sucedía en torno a la elección de carrera y para que ellas pudieran estar presentes estudiando y estando ausentes de casa. 2, una deserción o probabilidad de dejar los estudios, reducción del tiempo disponible para sus actividades académicas, que eso va a ser central para poder entender cómo también en este sentido hay una situación que les afecta de alguna manera en la ocupación de su jornada de estudiante.
Tercero, hay una obligación cultural para atender el trabajo de doméstico y de cuidado, lo sabemos desde los estudios de género, ¿no? Cómo existe todos estos aprendizajes de género, sobre todo binarios y tradicionales, en el que se asumen como propios ciertos espacios, ¿no? Propios espacios de mujeres, llamarlos de alguna forma, en el ámbito doméstico, y propios de los espacios de los hombres en el espacio público, que pareciera, ¿no? Que la teoría a veces dice, bueno, ya se muestran algunas situaciones superadas. Sin embargo, ya en la vida cotidiana, en las prácticas centradas en la domesticidad, vemos e identificamos que estas situaciones permean y continúan aún en estos tiempos, ¿no? Y finalmente, antes que las tareas que ellas tengan, ¿no? En este desenvolvimiento personal, pues toda la ocupación está centrada hacia la realización de los otros, hacia el cuidado de los otros, antes de sí mismas sobre el tema de su vida académica. Entonces, estos son factores muy relevantes para tener en cuenta al momento de hacer un análisis ya en las propias relatos o narrativas que las estudiantes nos comparten en este trabajo de investigación. Asimismo, también se utilizó para poder mirar desde una manera más crítica, pues el lente de la teoría feminista y de género, para poder cuestionar la compleja relación que se hace sobre los patrones culturales, ¿no? Donde la provisión de cuidados, el trabajo doméstico y los roles de género, pues están sometidos todavía dentro de una cultura patriarcal, heteronormativa, y donde se siguen reproduciendo desventajas sociales por la fuerte carga subjetiva y simbólica de estas identidades que les comentaba hace minutos, ¿no? Y sobre los roles de género de las mujeres en la participación de su vida reproductiva, social y, bueno, en este contexto de las biografías propias de las mujeres. Algo que también, al menos desde lo narrativo y lo biográfico, es que una de las tendencias desde este método ha sido justamente poder armar una visión de trayectorias de las mujeres con la intención central de poder revisar, ¿no? Por etapas, cómo estos aprendizajes de género se van encarnando y se van haciendo propias de sus prácticas y sus relaciones con los otros y las otras. Desde este método biográfico narrativo también se pueden mirar, ¿no? Con estos detalles o con esta forma tan fina de comprender cómo se van efectuando estos procesos de socialización tradicional y que van haciendo práctica en sus relaciones e interacciones con los otros y otras. Entonces, la biografía va a ser un elemento constitutivo central en la investigación de este tipo de trabajos. Ahora, ¿cuál fue la ruta metodológica? Como les comenté al inicio, bueno, fue un trabajo de investigación que surge a partir ya con este eje transversal sobre el tema de la pandemia, y en el que, a pesar, ¿no? de la situación que estamos tan acostumbrados a trabajar de manera muy presenciales, ¿no? Nuestras formaciones son tradicionales, de trabajo en campo, presencial, en cara a cara, como nos han dicho Taylor y Bogdan. Pues bueno, tuvimos que buscar una nueva ruta que Emilio Maceda particularmente ha desarrollado, que fue justamente transitar de la etnografía digital de la etnografía presencial a la etnografía virtual, lo que le llamaremos etnografía, para que de esta manera pudiéramos comenzar a hacer entrevistas a través, sobre todo, del medio Zoom, en donde las estudiantes pudieran compartir qué estaban sucediendo con relación a la pandemia y sus tiempos. Entonces, ante ello se tuvieron que hacer una invitación a través de las redes digitales, dialogando con ellas, y sobre todo que nos pudieran otorgar un tiempo muy particular para poder expresar ellas lo que estaban vivenciando con el tema de la pandemia. En consideraciones éticas, pues también se tomó en cuenta, ¿no?, la aceptación de ellas para participar en esta investigación, así como también la posibilidad de que ellas pudieran aperturar el diálogo, ¿no?, abrirse en este tipo de temas como es la vida cotidiana, y que pudieran compartir de alguna forma lo que ellas estaban viviendo. La matriz metodológica con la que se trabajó para poder identificar, describir y conocer, pues fue la acumulación, reproducción o superación de desventajas sociales que desarrolla en su momento Mora y de Oliveira en 2014, quienes ellas proponen toda una matriz de trabajo para poder situarlas en estas trayectorias de vida.
Por tanto, bueno, se analiza 5 estudiantes, ¿no? Ahí es nuestra muestra de estudio. Son 5 estudiantes de una universidad pública del centro de México y el eje es la experiencia ya con estas entrevistas. ¿Cuáles son las características de las participantes? Bueno, son 5 mujeres entre 21 a 31 años. Su estado civil, algunas son solteras, otras viven en unión libre, otras son casadas. El total de hijos que todas las chicas presentan, bueno, es 1, ¿no? La edad es algo bien diverso. Habremos casos que tienen un bebé, un hijo de 1 año, hasta los 7 años. Entonces, también las necesidades de cuidados, de maternidad, son completamente diferentes de acuerdo al grupo de edad del infante y que requiere ciertas necesidades que también son muy diversas en el ejercicio de la maternidad, ¿no? ¿Con quiénes viven? Bueno, encontramos que algunas de ellas viven con sus padres, sus madres y sus hermanos, ¿no? Algunos otros viven con su pareja y con su hijo, algunos otros con una familia más extensa en el que se involucran a las abuelas, como también parte esencial de los cuidados. Recordemos que también teóricamente se ha argumentado que en temas de cuidados seguimos teniendo una alta participación de las mujeres quienes seguimos cuidando a diferentes edades, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de la vejez, pues sigue siendo esta etapa en el que las abuelas asumen como un papel, no, a veces no lo asumen, sino que se delegan o se generan estas relaciones de cuidado aún en la etapa de la vejez. Entonces vamos a ir viendo todas estas redes que se hacen presentes. Las coordenadas teóricas, tal como el título lo señalábamos, pues es la educación superior, el cuidado y la maternidad. A partir de ello, bueno, vamos a entender a la maternidad, ¿no? Vamos a hacer un estado del arte muy sobre qué se ha dicho sobre estos estudios sobre maternidad y se identificó que, bueno, estos estudios han mostrado las múltiples desventajas que son producto de imaginarios sociales impuestos por, sobre todo, por una cultura heteropatriarcal a los roles de género con la maternidad. Hay una visión, de alguna manera lo hemos dicho así, romantizada sobre el ejercicio de la maternidad que se aleja por completo de la heterogeneidad de ser madres, ¿no? En un contexto donde la situación de diferenciación económica y de redes va a generar un cúmulo de desventajas en la práctica misma. Desde un orden relacional de género, de tipo cultural, pero también de tipo histórico, pues se van a determinar territorialmente, ¿no? Esto es algo bien situado, las subjetividades, los imaginarios y los símbolos que recrean la función social de la maternidad. De acuerdo con Palomar, en el 2004, él hacía algunas preguntas que hoy desarrollan y van a invitar sobre todo a cuestionar viejas explicaciones sobre temas de la maternidad y por supuesto nuevas preguntas, que creo que eso es una parte importante en la vida académica. ¿Cuáles son estas discusiones que podemos armar entre lo que ya se ha dicho hace algunos años y lo que actualmente se continúa generando en la discusión académica? Una de las preguntas que señala Palomar es, ¿las mujeres necesitan convertirse en madre? ¿Es lo mismo desear ser madre que desear un hijo o desear tener un embarazo? Siguiendo a Palomar, las preguntas de investigación que hoy desarrollan la temática invitan a cuestionar viejas explicaciones con nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿las mujeres necesitan convertirse en madres o es lo mismo desear ser madre que desear un hijo? Son preguntas que vamos formulando en este sentido. ¿Cuáles son algunas de las narrativas que vamos a encontrar en función al tema de la maternidad? Bueno, dentro de las propias expresiones que las estudiantes comparten, es que hay una serie de significados de la maternidad que van muy vinculados a lo que ya lo habíamos dicho en términos objetivos de lo que es ser madre, ¿no? Para ellas lo asumen como una responsabilidad muy grande, pero también como una oportunidad de aprender a amar y compartir. Pero también al respecto sobre estas propias narrativas encontramos ciertas ambigüedades que se hacen presente dentro de estos imaginarios sociales que acompañan a la maternidad, que van situadas, lo que decía hace un momento, sobre una visión romantizada sobre lo que es ser madre, ¿no? Sobre esta situación de que la maternidad es un aprendizaje que se ha dado generacionalmente y que en la práctica se desarrollan viejas prácticas en torno a cómo tendría que ser una buena madre, ¿no? Una madre en tiempo completo con los hijos,
y por lo tanto cuando existen todos estos imaginarios culturalmente heredados y culturalmente compartidos desde las prácticas y las propias voces, vamos a encontrar que ellas, tanto por la cuestión de edad como ser madres por primera vez, son receptoras de ciertos consejos por parte de otras madres, sobre todo de las madres progenitoras, como de abuelas, y va a ser algo importante para ellas lo que digan los demás sobre su ejercicio de la maternidad, pero esto de lo que dicen los demás de cómo está ejerciendo la maternidad conlleva a otro eje central que no ha sido analizado, al menos en esta investigación, sobre estos costos emocionales de lo que implica el ser para otros y el dejar de ser para sí mismos, y lo que nosotros denominamos como esta capacidad de autonomía y bienestar de las mujeres. De alguna forma, identificamos también que en este ser para otros es perder de alguna manera estas autonomías, estas decisiones, porque el consejo siempre está como allí latente de cómo tendrías tu hija, ¿no? O tu nieta o tu amiga ser como madre con tus hijos, sin perder el tema de la educación, ¿no? Pero les decía, antes de poder centrarse al ámbito profesional, laboral, antes de poder estar allí, su principal preocupación va a estar centrado al tema de los cuidados, al trabajo doméstico, como parte de la identidad central de estas mujeres universitarias. Ahora bien, en la situación de los cuidados, ¿no? Que es algo que platicábamos al inicio, justamente era poder entender este concepto desde el trabajo de cuidados, ¿ok? Sobre todo para poder hacer toda una reflexión en los tiempos que asignamos a los cuidados, el uso del tiempo que va a ser fundamental para comprender cuál es esta dinámica en las vidas cotidianas y en la cuestión doméstica, y sobre todo entender que este concepto pues hace alusión a todas aquellas acciones que tanto de forma material como inmaterial permiten la gestión y el sustento cotidiano de la vida. Es decir, al ser el cuidado una necesidad y un derecho universal, el trabajo de cuidados permite la atención a través de relaciones interpersonales de todas las necesidades humanas, sobrevivencias emocionales, de trascendencia y cognitivas, Galindo 2021, ¿no? Es un sistema que tendríamos que entender que el cuidado es algo más allá de solo pensar en el cuidado hacia el otro o la otra. Este constituye todavía un abismo mucho más complejo para entender al menos estos 4 ejes centrales que propone Abedel Galindo, que es sobrevivencia, emoción, trascendencia y lo cognitivo. Es algo que se está formulando, ¿no? Y trata, sobre todo este autor, de comprender la diversidad en el ejercicio de los cuidados y en el tiempo del trabajo de los cuidados. Ahora, ¿qué encontramos de las narrativas de estas universitarias con relación al tema de los cuidados? Bueno, en este sentido, las narrativas están centradas en el antes y en el durante. En el antes, ellas, dentro de sus propias narrativas, discursos, no se autopercibían como cuidadoras primarias de sus hijos o de algún integrante o persona, eso así lo señalaban, porque bueno, sí, trataban de sortear, mediar, tener acuerdos y por supuesto también desacuerdos en saber quiénes iban a apoyarlas de cuidar a sus hijos mientras ellas estaban trabajando o en la universidad. Pero para ellas, ¿no? El cuidado de sus hijos se veía condicionado por el tiempo requerido para atender sus estudios universitarios, sobre todo delegado a las familias de origen. Aquí es donde les decía, entra la madre y entran las abuelas, ¿no? Sobre todo como cuidadoras centrales en los hijos de estas mujeres. Ellas atendían, sí, horarios tanto escolares, ¿no? Algunos eran laborales, pero cuando pasa esta situación de la pandemia, esto es el durante, se transita su papel de cuidadoras secundarias, ¿no? Mientras ellas estaban en estos espacios, al papel de cuidadoras primarias, lo que exigió primero, lo que ellas señalan así, disponibilidad de tiempo. Ellas dicen mucho tiempo, es desde el inicio a fin del día, el tiempo estar allí, ¿no? Paciencia, así lo dicen, mucha paciencia del cuidar, dedicación y amor. Asumen como esta situación, les decía, ya del tiempo que tendrían que estar frente a los cuidados con sus hijos,
pero se vuelve un tanto complejo por las múltiples actividades que tendrían que desarrollar en los espacios del hogar. Entonces, esto, el antes y durante, hay una transición muy interesante en la trayectoria sobre ser cuidadoras secundarias y transitar de manera súper rotunda a cuidadoras primarias. Como les decía también, por esta situación de la pandemia, bueno, trabajamos desde esta parte metodológica y bueno, algunos de los otros hallazgos que vamos encontrando van a ser 3 ejes claves, ¿no? La primera es el tema de la dependencia económica. Nosotros lo entendemos como la acumulación y reproducción de desventajas sociales en el cuidado y el desarrollo profesional antes de la pandemia. Ellas tienen una situación de desventaja social que es su dependencia económica. Algunas de ellas tienen que también buscar forma de solventar los gastos de su hogar, de sus hijos y de ellas mismas para pagar la licenciatura en la que se encuentran estudiando, y tuvieron que involucrarse desde antes de la pandemia pues en empleos formales, algunas otras emprender un negocio, trabajar en una gasolinería, emprender un negocio familiar o pertenecer a un negocio familiar, algunas en trabajar de maneras muy esporádicas o lo que comúnmente se desarrollan sobre todo en el espacio educativo, pues son esta venta de productos por catálogo, ¿no? Para que ellas puedan obtener estos ingresos y poder aportar económicamente a sus familias. Hay una cuestión, ¿no?, que se asume en este tiempo dedicado hacia los otros, como se lo señalábamos, y el omitirnos, el ser nosotras, ¿no?, en el que estamos pensando en cómo aportar económicamente, el tiempo de los cuidados para el otro, el no desatender la parte educativa, el no desatender la parte de lo familiar, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, y encontramos esta omisión de los cuidados de sí mismas, ¿no? Ellas entendían que el cuidado como tal, cuando se les preguntaba acerca de, bueno, el tiempo que tú destinas para estar con tus hijos, para estar en tu casa, para trabajar, para tu estudio, ¿cuáles son tus etapas o tus momentos para ti? ¿Cuáles son tus momentos en el que te permites al menos respirar o descansar como una parte integral de todo ser humano, ¿no? Porque decíamos, el tema del cuidado de sí es una acción que resulta invisible ante ellas mismas, y esto se explica por las subjetividades e imaginarios con los que se califica y orienta desde la cultura patriarcal a la maternidad y el rol de las mujeres en el espacio de la casa. Entonces, dentro de sus narrativas, ellas decían, no me cuido, ese era el primer eje clave, no me cuido, ¿cómo hago? No hago ejercicio, día, mañana, tarde estoy allí, etcétera. Algunas de ellas decían, antes me cuidaba mucho mi cabello, por ejemplo, me ponía mis mascarillas, desde que nació mi hijo es lo que menos hago, ¿ok? Entonces ahí hay un cambio interesante. Otras señalaban, como cuando puedo y descanso, cuando todos duermen. Es el momento en el que ellas dicen, es como mi momento de poder respirar, olvidarme y descansar, ¿no? Cuando ya todos duermen. Es esta idea que traemos muy marcado sobre el que la mamá es la última en terminar y acostarse y dormir. Sucede aún en estos momentos con estas jóvenes universitarias. Algunas de ellas señalaban que eventualmente realizan una práctica de ejercicio, de activación física, y otras es tener sueño profundo y reconfortante, que es como lo más esencial para ellas, el poder dormir sin una preocupación o sin una ocupación que les quita el sueño en ese momento del cuidado. Entonces, en términos muy generales, sí identificamos estas omisiones y sí identificamos esta forma de no ver su vida integral, ¿no? El cuidado tanto del cuerpo, mente, en este momento del ejercicio de la maternidad. Entonces, ahí está. ¿Cómo se logra alguna superación de desventajas sociales para el cuidado y el desarrollo profesional antes de la pandemia? Identificamos 2 aspectos centrales. El primero, para poder ingresar o aspirar al menos al estudiar una licenciatura, estas estudiantes y estas madres primero requirieron contar, ojo aquí, con la aprobación por parte de sus padres, madres o parejas, e incluso de algunas integrantes de la red extensa como fueron las suegras, las abuelas o las tías,
para poder participar y ser estudiantes, ¿ok? Ojo, muchas de ellas fueron madres antes de estudiar una licenciatura. Entonces, sus voces y subjetividades que les acompañaron desde el momento en que tomaron la decisión de postularse a la carrera, hasta el poder mantenerse en ella y no desertar. Entonces, una lucha constante, ¿no? Entre esta solicitud de los permisos, ¿no? El tomar como el mediar de alguna forma el tiempo que le van a dedicar al estudio y en romper o al menos intentar sortearse con viejas prácticas en el que las mujeres no tendrían que desarrollarse profesionalmente y en el que las mujeres tendrían que estar en casa cuidando a los hijos mientras que la pareja provee económicamente el hogar. Bueno, fue una cuestión de sortear estas decisiones y el que puedan ellas, ¿no?, lograr esta toma de agencia y poder incorporarse al ámbito educativo, ¿no? Entonces, ahí es un primer factor de desventaja, pero logran al menos ellas, a través de estos diálogos, acuerdos, desacuerdos, incorporarse. El segundo, ese mismo grupo de personas que aprobaron su desarrollo a nivel profesional a través de la educación superior, de manera paradójica, será la primera red de apoyo en la cual se valdrá este estudiante para poder mantenerse en sus estudios, por lo que no solo terminan requiriendo de su ayuda, la cual es indispensable para el trabajo de cuidados, que suspende estas jóvenes por atender sus estudios, pero que posteriormente retomarán. Entonces, es un juego constante, ¿no?, entre no perder estas redes de cuidado y estas redes que tienen las mujeres jóvenes, porque son las propias redes que, a pesar de que están luchando, discutiendo por sobrellevar la situación, son las mismas redes que de alguna forma recuperan para poder mantenerse y sortear las situaciones de quienes cuidarán a sus hijos y sus hijas, ¿no? Pese a que ha habido toda una apertura, ¿no?, de poder tomar las sesiones de clase frente a la computadora y los docentes saben que estamos maternando o saben que tenemos actividades mientras estamos tomando clases, están lavando los trastos, están barriendo la casa, y lo decían en alguna de las conferencias que tuvimos en este maravilloso seminario, pues era esta lucha, ¿no?, de estar en clase, pero a través o detrás de esta cámara, pues mientras avanzo en este pendiente doméstico. Entonces, era este juego constante entre lo que tendrían que hacer obligatoriamente y estar atentas en el ámbito educativo. En el caso ya de la acumulación y reproducción de desventajas sociales para el cuidado y el desarrollo profesional durante la pandemia, pues encontramos, ¿no?, en el transcurrir de sus días de confinamiento que se encuentran saturados, señalan la mayoría de estas entrevistadas, por las clases a distancias, el trabajo doméstico y de cuidado se intensificó. Así como en algunos casos, las condiciones económicas de sus familias se han visto afectadas por las jornadas que el gobierno federal implementó a nivel nacional. Se han presentado casos, ¿no?, en el que las familias, pues bueno, pierden no solamente el empleo, porque sabemos que también determinados contextos que pertenecen, por ejemplo, en este momento que está sucediendo con la industria automotriz, en el que no están llegando materiales, pues muchos de los empleados que están allí, obreros, tienen ahorita despidos injustificados, o recesos sin pagos, ¿no?, porque no hay producción, no hay forma de solventar estos ingresos. Algunos otros, bueno, perdieron por completo los familiares el empleo y la situación también de enfermedad en la que se enfrentaron ante la situación del contagio por la COVID-19. Y bueno, esto también va a permear dentro de sus trayectorias en una ruptura muy intensa en la permanencia y continuidad de sus estudios. Entonces, todas estas, ¿no?, situaciones del confinamiento, pues nos invita como a revisitar estas aristas que están allí presentes y que necesitan nombrarse, ¿no? Siempre decimos, lo que no se nombra terminamos creyendo que no existe, y lo que se está viviendo en estos espacios domésticos, en estos espacios de cuidados, en estos espacios íntimos, pues están recrudeciendo bastante más las desventajas que de por sí ya teníamos, ¿no? Se han acumulado más y las desventajas continúan por otras trayectorias y en otros confinamientos históricos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta superación de desventajas sociales para el cuidado y el desarrollo profesional durante la pandemia, pues ha sido toda una serie de búsquedas de
situaciones de cómo transitar, de sobrellevar, de mantener, de lidiar para poder lograr los objetivos de no desertar como eje central en el desarrollo profesional, además de que dentro de estos espacios familiares también son las primeras hijas que pueden desarrollarse profesionalmente, y eso es algo muy interesante. En estas familias, la mayoría de los hijos e hijas, pues bueno, no había un integrante, un miembro con una carrera universitaria, y son estas hijas las que son posiblemente las primeras en obtener un título universitario, y que también, si tratáramos como de irnos por esa línea de estudio, pues encontraríamos cosas bien interesantes sobre lo que significa tener un hijo o una hija con un estudio universitario. Entonces, ahí también eso no está considerado en esta investigación, pero nos da como estas nuevas líneas o estas nuevas vertientes de reflexión para un siguiente momento de análisis del trabajo, ¿no? Y ya como consideraciones finales a lo largo de todo esto que fui compartiendo y que está muy presente y que seguramente van a tener un mayor acceso ahora con el capítulo que está escrito, ¿no? Y que pudieran ustedes también retroalimentar, compartir sus percepciones, pero también el poder de alguna manera que podamos armar más reflexiones para otros capítulos. Dentro de estas consideraciones finales contamos con lo siguiente. La pandemia significó para estas madres universitarias la consolidación de desventajas sociales como, 1, la dependencia económica a la familia de origen o la pareja; 2, la nula disponibilidad de tiempo para el descanso y para la recreación; 3, la nula disponibilidad de tiempo para el descanso, perdón, me superé la 2. La 2 es nula disponibilidad de tiempo propia de las mujeres para el cuidado de sí mismas. 3, la nula disponibilidad de tiempo para el descanso y para la recreación. 4, la baja disponibilidad de tiempo para la atención de sus actividades escolares. 5, el bajo o nulo acceso a servicios y programas sociales como guarderías y servicios médicos. Este va a ser otro desde antes de la pandemia, ¿no? El no poder tener esta posibilidad de no solamente apoyarse de la red primaria como es la familia para los cuidados de sus hijos, sino el que pudieran ellas acceder a guarderías o servicios médicos, ¿no? Sobre todo cuando aún no son trabajadoras con prestaciones que te tendrían que dar esta posibilidad para poder llevar a tu hijo a cierta atención médica o a cierto lugar mientras tú estás desarrollándote educativamente o laboralmente. 6, la falta de oportunidades para el empoderamiento y la emancipación. Estas condiciones, como se ha analizado a lo largo ya de este estudio, van a determinar la experiencia sobre la maternidad, la vida universitaria, además de las emociones muchas veces contradictorias con las que acompañan su rol de madres, esposas, hijas, nietas, estudiantes. El tema de las emociones es trascendente para poder también precisar algunas situaciones que agudizan el trabajo de los cuidados y que agudizan el trabajo de cuidado de sí mismas, y que va a ser relevante en este tipo de trayectorias académicas y personales biográficas. Lo cual antes y durante la pandemia pues se veía condicionada por situaciones que determinan de modo negativo sus posibilidades biográficas de desarrollo personal y sobre todo profesional. Y bueno, esto así en resumidas cuentas es lo que hasta el momento se ha hecho como toda una reflexión ya cargada a estas experiencias, a estas narrativas que las mujeres estudiantes pues están viviendo y están sorteando en su vida misma. Y creo que son factores no solamente de ocupación académica, sino de una fuerte necesidad por proponer desde políticas públicas que también aporten de alguna manera a la situación que ellas están viviendo, y que les decían en un inicio, la categoría edad, la categoría género, la categoría de actividades en las que se encuentran realizando y la trayectoria en la que están, en la etapa en la que están de acuerdo a su trayectoria educativa, pues las va a vulnerar muchísimo más en estos momentos de su vida profesional. Y bueno, hasta aquí es donde nosotros hemos logrado
repensar algunos escenarios, ¿no? Y por supuesto, el seguir reflexionando sobre otras líneas, otras aristas que van sorteándose y que van surgiendo, pues ya cuando vamos encontrando el dato empírico y de la experiencia que muchas veces la teoría no nos dice y que la propia situación situada, ¿no? Del contexto de quienes están hablando, de estas voces de estas mujeres, pues nos van a decir más de lo que se había considerado en un inicio con el objetivo. Pues bueno, eso es lo que tenemos y bueno, vamos a esperar también sus comentarios para el capítulo que estamos entregando. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Angélica Rodríguez por su presentación de los principales datos de su investigación, con 2 colaboradores que no pudieron estar hoy. Pero pues le daríamos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, comentarios que quieran hacer acerca de este tema. Así que pues iniciamos con esta parte de la exposición. Aquellos o aquellas que quisieran hacer algún comentario o pregunta, adelante, por favor. Adelante, Elena Román, si es tan amable. Sí, hola, buenos días, bueno, buenas tardes aquí ya en Santiago de Chile. Bueno, agradecer la presentación de Angélica, me parece muy interesante, me hace mucho sentido con mis alumnas también, diálogos que vamos teniendo y incluso con la experiencia de compañeras también ya, así que me parece muy pertinente tu estudio. Yo quería preguntar algo, mira, quizás lo has dicho porque había un momento que tenía que cubrir una emergencia y he dicho, capaz que lo hayas explicado justo cuando me fui, pero te lo pregunto, quizá ahí puedes desarrollarlo un poco más, pero te estaba escuchando y me entraba la pregunta por, no sé si han explorado o preguntaron o les salió en las conversas con estas personas el tema de la pareja, ¿no? Porque la parte de la corresponsabilidad, hay una corresponsabilidad que tiene que ver con lo público, con las políticas públicas, con el mercado, con el Estado y con cómo entran, pero también hay una parte de corresponsabilidad que tiene que ver con la relación de la pareja y cómo la relación también me preguntaba, cómo la relación de la pareja se puede ver tensionada o no sé, o los hombres, los varones en este caso, asumiendo que son parejas hetero, ya no lo sé, pero me imagino ya, respondieron y se posicionaron, que me imagino que también puede que trabajen, puede que estudien, o no, o simplemente fue, esto es un sálvese quien pueda a las mujeres y aquí no entra el hombre para nada, ¿no? Porque evidentemente, o sea, yo tenía claro que las mujeres del núcleo familiar, las otras mujeres del núcleo familiar responden, porque es el mandato de género. Pero eso, me dije, bueno, ¿y los hombres frente a esto qué, no? O sea, eso, quería dejar eso perdón si lo dijiste, pero como te digo, tuve que salir un momento y dije que ya. Y si no, pues quizá podrías profundizarlo un poco, ¿ya? Eso, muchas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, Elena. Mira, qué buen punto has tocado, ¿no? Algo bien interesante porque yo trabajo paternidades, algo que dijéramos, no lo nombré al menos en esto, es que justamente dentro de las narrativas no se hacen presente la presencia de los hombres. ¿Por qué? Lo presentaba en el cuadrito. Son 2 casos de mujeres que viven con sus parejas, únicamente 2 de los 5 casos que presentamos. La mayoría vive con la red extensa, ¿no? Pero ellas, en ese sentido, sí argumentan, y no lo tocamos en el capítulo, y creo que bueno que me lo mencionas para ver si lo vamos a integrar de alguna forma. La presencia de los padres, sobre todo también por la cuestión de la edad, ¿no? Está completamente ausente en algún sentido, por el tiempo que ellos también le dedican a la jornada de trabajo, y creo que ustedes saben que nuestras jornadas, al menos en el caso de México, son absorbentes, ¿no? Y en el tema de los permisos de paternidad sigue siendo una limitante muy grave, ¿no? Teníamos 6 días de permiso de paternidad, que no se efectúan, al menos en México, por pena pedirlos, porque desconocen que existen, porque no quieren, ese es otro factor de tomarlo.
Pero justamente en estas narrativas pareciera que los hombres están así como ausentes, ¿no? Como que el compromiso central del cuidado siempre está reforzado a que yo como madre lo haga. Les decía al inicio, estas visiones tradicionales de la familia todavía muy nuclear o muy extensa o muy normativa, en el que se esperaría que la madre sea la encargada del cuidado, los hombres quedan como ahí a la deriva, ¿no? Sorteándose. Y creo muchas veces, dentro de estos propios ejercicios de las paternidades, están más asociadas a cuestiones lúdicas que de cuidados. Para ellos el cuidar, y es válido, también lo vamos a entender así, pero ellos están más asociados al tiempo de recreación que están teniendo con los hijos, de irnos al parque, de irnos al centro comercial, de jugar con el hijo, pero justamente por las jornadas de trabajo tan intensas, no nos damos cuenta del tiempo que implica a lo mejor el crear un alimento, el alimentarlo, la enfermedad, ¿no? No en este estudio, pero en otros que hemos hecho a la par, pues justamente una de las discusiones que teníamos era cómo también dentro de otras instituciones, sobre todo médicas, pues se continúa reproduciendo la visión de ¿y dónde está la mamá? Si es el papá el que lleva al hijo a la atención médica, la primera pregunta que hacen los médicos, ¿y dónde está la mamá? ¿No? Y ha sido uno de los problemas que también nosotros hemos cuestionado, porque decíamos, pareciera que los hombres, ¿no? Les cuestionan cómo cuidan a los hijos o a las hijas, y entonces nuevamente asumimos como algo naturalizado el rol del padre ausente, del padre ajeno al cuidado. Pero voy a abonar un poquito más en este capítulo porque no lo integro, de hecho lo dejamos fuera y qué bueno tu pregunta y tu intervención, porque me haces mover dentro de mi área de trabajo y que no lo hemos dicho. Entonces, déjame rastrear un poquito más su relato y espero tener una respuesta mucho más concreta y muy situada a lo contexto que hicimos ahorita para poder responder ¿y dónde están los hombres?, ¿no? Porque en todo lo que nosotros hemos entregado en este capítulo, pues solamente son las mujeres. Y les decía yo, los cuidados se mantienen durante toda la trayectoria de vida. Las abuelas van a hacer un papel central para continuar el papel de cuidado de los nietos, muchas veces sin haberles preguntado, ¿no? Sino que se da por hecho que ellas lo van a asumir como una responsabilidad obligada, cuando en la etapa también ellas pues, tienen otras actividades, pero contextos en México que yo creo, Elena, has tenido ya de alguna forma interacción en nuestra cultura mexicana y que, bueno, tenemos muchas cosas muy en común con Latinoamérica, pues sabes muy bien que el tema de las abuelas pues es un eje central en las discusiones académicas y que continúan siendo cuidadoras a lo largo de la vida, ¿no? Y preocupa, porque el tema de los cuidados, les decía yo, a larga vida, pues conlleva también a otras problemáticas que tendríamos que plantearnos, ¿no? El cuidado de otras personas mayores dentro de las casas, ¿no? Sabemos que vivimos en sociedades mucho más longevas, ¿no? Ahora son viejos cuidando viejos, así lo he denominado, a veces suena un tanto drástico el concepto. Personas mayores cuidando personas mayores, hijos de más de 60 años cuidando a sus padres de 80, 85 años, y súmale el cuidado de personas con discapacidad, que pueden ser tanto en las infancias como a lo largo de la vida, y personas mayores con discapacidades que también se van presentando justamente por todas estas enfermedades crónico-degenerativas de las cuales pues nuestra sociedad es parte, ¿no? Antes moríamos por una infección gastrointestinal y bueno, bye. Pero ahora vivimos más, pero con alta posibilidad de desarrollar una discapacidad, ¿no? Por la diabetes, por el cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que también este tipo de discusiones pues nos lleva como a seguir pensando otras áreas, otras vertientes que no damos respuesta así de la nada, sino que nos redirigen a otros aspectos. Pero gracias, Elena. No sé si respondo a tu pregunta. Carla. Sí, muchas gracias. No, a ti, Elena, gracias. Muchas gracias, Angélica. Tiene la palabra Carla. Por favor, Carla. Gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, en primera instancia me gustaría partir diciéndote, Angie, que es un gusto tenerte en el seminario, es un gusto escucharte siempre.
no dejo de aprender de ti y de compartir muchos intereses de investigación y de ejes que estamos trabajando. Entonces, disfruté mucho tu presentación, qué interesante. Bueno, entonces, pues decirte eso, me gusta siempre tu mirada interseccional para abordar los temas. Me gusta que siempre estás en el centro de las discusiones de maternidad, de paternidad y problematizando ejes centrales que vi en la presentación, cuidado, el tiempo, el tiempo y el espacio de ocio y el espacio para sí. Entonces, bueno, pues yo maravillada. Creo que el texto va a ser un texto bien encaminado a las discusiones y a las líneas que tiene el libro, y que vas a dar en el centro para mostrarnos lo que está pasando en la realidad de tu universidad, ¿no? Entonces, bueno, quería partir como diciendo esa parte. Otra cosa que ya ahora sí como preguntas o como con la intención de ampliar o de que tú me cuentes si exploraron eso o no. Una cosa que yo me preguntaba y que estoy totalmente de acuerdo contigo es que desde antes de la pandemia las estudiantes ya tenían una acumulación de desventajas, ¿no? Dadas a veces por las condiciones precarias de vida que tienen los jóvenes y las jóvenes muchas veces, y en otras ocasiones también por los mandatos de género y demás, ¿no? Tú nos muestras, y lo sabemos, y creo que lo hemos coincidido en varios estudios, cómo estas condiciones precarias durante la pandemia todavía se recrudecen más, se duplican, se triplican, y pues generan más agobios, ¿no? Y en ese marco yo me preguntaba si habrás explorado qué les hace quedarse, o sea, cuáles son las causas o las cosas que en medio de esa precariedad de vida y de esas condiciones extenuantes del agobio del trabajo en línea, del trabajo doméstico, de las vigilancias familiares, les hace pensar que sigue valiendo la pena el apostar por la educación superior, ¿no? ¿Cómo le hacen o por qué siguen, no? Porque también eso nos habla pues de un perfil de mujeres que a lo mejor están aprendiendo a resistir, pero no a vivir, ¿no? Y también nos habla ahí como de otros imperativos del sistema, que va a ser muy interesante problematizar. Entonces, bueno, preguntarte si lo exploraron, y si lo exploraron, que nos cuentes qué encontraron al respecto. Y otra cosa es, bueno, los estudios sobre redes de apoyo familiares y juventudes y demás se ha documentado ya que pues muchas veces no se habla del papel institucional, ¿no? O sea, para las y los jóvenes la institución está totalmente desdibujada. Y bueno, ahí me gustaría preguntarte si ustedes exploraron eso, si estas mujeres encuentran red de apoyo ahí o si al contrario lo viven como un ejercicio de vigilancia, o qué pasa, ¿no? Entonces esa sería como una segunda pregunta. Una tercera cosa, y que lo pensé cuando de manera muy interesante tú haces esta entrecruz entre la categoría tiempo y la categoría cuidado, es el tema de, pues, cómo podemos a veces medir el cuidado, el trabajo de cuidados justamente con tiempo de vida, ¿no? O sea, con tiempo reducido para nosotros, para los otros, para muchas cosas. Y en este sentido, lo que estaba pensando y que me gustaría también, pues, preguntarte, yo sé que tú estás muy inmersa en la discusión de cuidados, preguntarte si has pensado el doble papel de los cuidados también como una categoría que posibilita el ejercicio de poder, pero que además, de las madres, el cuidar a los nietos, el cuidar a los hijos es todo un trabajo, pero cómo también les da la potestad sobre las hijas de decidir si continúan estudiando o no, y cómo les sitúa, pero también cómo es una categoría que en su doble papel pues tiene también toda esta carga, ¿no? Emocional, cognitiva, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, como preguntarte si eso lo encuentras en estos casos. Por algunas cosas que dijiste ya vi que sí, pero creo que vendría muy bien que nos cuentes un poquito más si quieres, si te da el tiempo para seguirle por esa línea de discusión. Entonces son como tres grandes preguntas que creo que me llamaron mucho la atención, pero el trabajo me parece impecable. Muchas gracias. Gracias, Carla. No, gracias. Siempre es un gusto de verdad coincidir contigo, con ustedes. Yo sé que de alguna forma el destino nos encontró en algún lugar y hemos podido emprender algunas ideas por allí que estamos trabajando. Fíjate, varias de las preguntas que tú en ese momento me haces, y es que no me traje dónde anotar y no quise salir corriendo a traer mi cuaderno para anotar, espero tener muy preciso en mi cabeza lo que argumentabas, porque
además de que espero tener acceso a este video para que yo pueda pensar en algunas reflexiones para el capítulo, ¿no? Porque creo que las preguntas que ustedes me hacen, ahora Elena, en este caso ahorita Carla, pues nos lleva como a repensar cosas que a veces las dejamos, que consideramos obvias, ¿no? Que decimos, pues esto ya está dicho y creo que no es necesario, pero algo que tú has señalado ahorita es el contexto, desde dónde lo estamos diciendo, desde quiénes lo estamos diciendo. Yo decía al finalizar la presentación algo muy interesante. Estas jóvenes con las que nosotros hemos entrevistado, ¿no? Y que pues son parte de nuestra vida, nosotros diariamente convivíamos con ellas presencialmente en la universidad. Preguntábamos de manera a la par, no necesariamente en la investigación, justamente esto de ¿qué es lo que te hace pararte y venir a la universidad? ¿No? Eso es algo con la que también luego iniciamos nuestras pláticas fuera del aula. Con la entrevista, algo que identificamos era que para estas estudiantes una de las principales motivaciones que las hacen aguantar, porque no voy a decir otra palabra, es el aguante, de todas estas situaciones de violencia que también viven, porque no necesariamente es el aguante por sí, sino una serie de violencias que también están allí siendo muy estructuradas y que las van encarnando, las van naturalizando y las van sobrellevando. Es que ellas decían que al ser de las primeras hijos, con un título universitario era lo que más las motivaba a levantarse todos los días. Porque les decía, al ser una familia o ser familias muy tradicionales, no han tenido posibilidades de que sus hijos logren terminar o concluir un estudio universitario. Entonces, mayoritariamente, pues vivimos el caso de la migración en el caso de Tlaxcala, ¿no? Que se van, salen, o el caso de mujeres desde muy jóvenes, sobre todo en ciertos contextos de Tlaxcala, que por la situación del rapto de mujeres, pues son por el tema de la trata de personas que también lo han documentado fuertemente algunos colegas aquí en Tlaxcala, y otras por el tema de lo que denominamos el robo de novias, que si lo miramos desde trata de personas nos lleva a otros ejes bien interesantes de estudio, pero muchas de ellas también maternan desde muy jóvenes por la idea romantizada del matrimonio, de vivir en pareja, etc., ¿no? Y esto por cuestiones de violación. Entonces, ellas decían, yo lo asumo como una responsabilidad que tengo de concluir un estudio universitario porque es la única posibilidad que hay para poderme desarrollar profesionalmente y porque sí hay una cierta aspiración de buscar una independencia después de concluir, ¿no? Ellas dicen, bueno, ahorita dependo de hogar, de alimento, de cuidados, de red, etcétera, dentro de mi casa. Pero aspiro a poder ser el día de mañana a lo mejor una profesora o aspiro a tener un trabajo y aspiro a mi independencia. Es como esta búsqueda, ¿no? De salir del espacio y de encontrar y de sobre todo también de otorgarle a sus hijos ciertos capitales que ellos no tuvieron en estos momentos de sus vidas, ¿no? Y que si pudiéramos hacer un estudio transversal y longitudinal, más bien un estudio a larga vida, longitudinal, como se le denomina, encontraríamos cosas bien interesantes de la trayectoria, porque les decía, si miráramos curso de vida y miráramos las trayectorias, pues vamos a ver cómo estas situaciones que ellas se van colocando como metas se mantienen, se cambian y las dificultades que pudieron tener para acceder a ellas. Entonces, esa ha sido como una de las respuestas que no está escrito en el capítulo. Creo que esto sí nos llevaría como a hacer un vínculo entre lo que tú señalabas hace un momento, entre lo que ellas desean, lo que han logrado como superar en estas desventajas, el tema de las aspiraciones que tienen, pero, y se me acaba de olvidar el tema de las emociones, que creo yo que si hacemos este cruce, vamos a encontrar cosas muy intensas que no están ahorita documentadas, porque les decía, es este aguante y en esta lucha del ser para otros, pero del no ser para sí mismas, ¿no? Y este es una problemática que tenemos históricamente todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres han llegado a la vejez diciendo, soy mamá de, o mi hijo es, o mi hija es, y el sí para ellas fue ausente, ¿no? Muchas mujeres en la etapa de la vejez llegan sin redes, llegan sin posibilidad económica,
en una dependencia muy grande, ¿no? En un estado también de incertidumbre y de enfermedad que, bueno, nos lleva hacia otra lista de investigación. Eso por un lado, en la primera pregunta. En la segunda, sobre el cruce de tiempo y cuidado, si no me equivoco, de cómo hacer esto visible, creo que nos hace falta todavía hacer una mirada mucho más fina de esto, ¿no? Porque, bueno, ya los estudios del uso del tiempo nos van diciendo cosas bien interesantes que afortunadamente ya existen en México, no es el caso en Argentina, y que son muy recientes el tema del uso del tiempo y que también son muy cuestionados porque dicen, bueno, no, ¿para qué hacer este tipo de trabajos? ¿De qué nos sirve? Bla, bla, bla. Pero creo que esos primeros acercamientos sobre cuánto tiempo destinan hombres, mujeres a ciertas áreas de su vida personal, profesional, laboral, nos dicen algunas cosas. Pero si ya lo miramos en términos más particulares, más íntimos, creo que las estadísticas se quedan muy chicas para lo que realmente sucede dentro de la propia experiencia y creo que la metodología pues ya cualitativa nos permite encontrar como estos pequeñitos esquemas para poder ser interpretados, ¿no? Que a veces la estadística, les reitero, se queda muy alejada. Nos da una mirada, pero ya el otro dato propiamente de las narrativas nos dicen otras cosas bien interesantes. Entonces, no está pensado aún en esta investigación. Yo espero de verdad que tengamos los recursos, los medios y las formas de poder emprender otra miradita por ahí y poder encontrar algunos referentes que no están, al menos en este trabajo, eso sí no. Y la tercera pregunta, Carla, se me fue. Estoy tratando de pensar en mi cabeza, pero ¿cuál era la tercera? ¿Cuál era la tercera duda? Era sobre si las participantes hablan algo del papel de la institución, de la universidad en el proceso, pues, o que atraviese su experiencia de aprendizaje durante esta pandemia, o no les ha facilitado, más bien les están obstaculizando. ¿Qué está pasando ahí con el papel Fíjate que recientemente, ¿no? Hay otra colega que también trabaja sobre mujeres madres en la universidad, la maestra Selene, y algo que también ahorita se está trabajando mucho es en el tema de el tiempo que la propia institución también está ya dando para dar paso. Creo que una de las aperturas más importantes ha sido la posibilidad de que las mujeres puedan acudir con sus hijos a las universidades y que también han sido cuestionados por otros, ¿no? En la universidad recientemente tenemos la posibilidad de que se abrió un lactario, algo que no existía en la universidad. Ya en la facultad tenemos un lactario que se aperturó hace ya año y medio, si no es que un poco más, porque decían también las colegas que estamos ahí, bueno, las mujeres que están maternando, ¿en dónde alimentan a sus hijos? ¿No? En el baño, escondidas, ¿no? Entonces aperturó un lactario en donde ya las mujeres pues pueden ahí estar tranquilamente en ese espacio, conviviendo con otras mujeres, etcétera. Entonces, y otra de las áreas que también se han ido como pensando más adelante es justamente en poder aperturar pues las guarderías en universidades, ¿no? También un tema muy discutido por otras miradas, pero que creo que es fundamental, porque les decía, el tema de la maternidad ya no podemos seguirla romantizando en esta idea o en esta idealización de lo que nos han hecho creer, ¿no? Que es cuando el ejercicio de la maternidad es muy compleja, que implica muchas otras tomas de decisiones para poder ejercerla. Les decía, el tema de la edad va a ser un tema categórico, pero al ser madres muy jóvenes con hijos de 0 a 1 año, a 2 años, pues bueno, el tiempo es distinto. Entonces, apenas yo creo que se está en este espacio discutiendo. Esperemos encontrar áreas que permitan como llegar a otros puntos de trabajo y de desarrollo con ellas y como nosotras mujeres académicas que seamos madres también, porque a veces también eso te permea en tus propias decisiones de maternar, ¿no? Cuando tú también estás dentro del propio sistema y que sabes que en temas de instituciones, pues contamos con muy pocas posibilidades para poder de alguna manera lograr tu desarrollo profesional y tu desarrollo maternal, ¿no? Entonces ahí son áreas que siguen, no sé, Carla, tendríamos que matizarlo aún más, pero ahí están pensándose. Sí.
Muchas gracias, Angie, porque tu comentario da como para pensar, pues, cómo o sea, ustedes han hecho una muy buena entrada al tema y una muy interesante, y cómo, pues, da para varios textos, ¿no? O para varias aristas de Sí. pensamiento. Sí, yo creo que todas quienes hemos aportado en ese seminario nos deja así como, y ahora por acá, y ahora, o sea, eso es la investigación, de alguna manera, el abrir, ¿no? Y el destapar y saber que allá atrás hay más que ahondar, eso es lo padre. Decía Figueroa, hay que generar más preguntas que respuestas, y eso es importante para la academia, al menos nuestra parte de la academia es esto, ¿no? Generar preguntas antes que respuestas. Muy bien, gracias, doctora Angélica, por sus respuestas. Y no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta. ¿Algún comentario o pregunta final? Creo que hay un mensaje de la profesora Elena. Dice, estimados, me tengo que retirar. Bueno, agradezco mucho la exposición de Angélica y también este espacio. El seminario ha sido una instancia muy positiva de compartir conocimientos e inquietudes. Espero que sigamos en contacto y quedo disponible para otras instancias de colaboración. Un saludo afectuoso y les deseo un buen trayectoria. Seguimos trabajando en el capítulo y esperemos tenerlo para inicios de agosto. Pues así es, queda abierta la posibilidad de hacer trabajo conjunto. Y bueno, por la lectura, hay un rebote de audio. Sí. Gracias. Me parece interesantísimo tu comentario de tiempo y como esas encuestas de uso de tiempo, si bien son interesantes, no reflejan la complejidad del mismo. Por ejemplo, puedo estar en un sitio y destinar una cantidad de horas a algo, pero no plenamente, porque estoy pensando en cosas de casa, de enfermedad, de hijos, etcétera. Así que celebro el abordaje que haces de trayectorias de vida y desde la experiencia que permiten problematizar esto. Muy bien, pues son los comentarios que hay en el chat. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario final. Si no es así, pues agradeceríamos la participación de la doctora Angélica Rodríguez en esta interesante conferencia. Y bueno, pues daríamos por terminado. No sé, Carla, si quisieras dar unas palabras, yo agradeciéndoles a todos y todas, más bien a todas las que han estado en este seminario. Vamos a dar por concluido el seminario. Daremos un tiempo que ya está establecido para la entrega de los capítulos. Toda la memoria videográfica está en nuestra Classroom. Y bueno, pues muchas gracias. Valoraremos continuar con algún otro proyecto similar en las próximas semanas. Y pues agradecerles su tiempo. A todos nos ha abierto más nuestras consideraciones sobre estos temas de mujeres, educación superior, problemas relacionados con el COVID y una serie de situaciones injustas que se dan en todos los países a propósito de estas situaciones que pues hemos expuesto todas y todos en este seminario. Muchas gracias. Carla, por favor. Gracias, Marco. Bueno, pues reiterarles que estoy muy contenta de este primer seminario, reiterarles el agradecimiento a las ponentes, bueno, en esta ocasión a la doctora Angélica Rodríguez, que nos acompañó en esta sesión, pero en general a todas las ponentes y los ponentes que estuvieron pues colaborando en el mismo, enriqueciéndolo con sus ideas, con sus estudios, con sus aportes, que creemos que tienen una línea muy clara, muy afín al proyecto inicial del seminario, y que además pues estamos con toda la intención y la emoción de y la seguridad también de que se va a convertir en una excelente obra colectiva, y que vamos a poder ver las similitudes y las diferencias que se están tejiendo entre distintos lugares de la República Mexicana, de América Latina e incluso de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto rico, de mucho aprendizaje, les aprendemos mucho a las autoras, a los autores, a las y los asistentes,
Por ejemplo, veo que María Lorena Gutiérrez Rubalcaba asistió a todas las sesiones. Muchas gracias por tu compromiso, por estar. Y bueno, pues como les decía Marco, recordarles que Se quedó pasmada tu participación, Carla. Se congeló tu imagen y el audio. Bueno, pues creo que se conectará nuevamente. Si no es así, pues... Se congeló por completo, Carlita. Bueno. Y bueno, pues vamos a concluir esta sesión. Muchas gracias, doctora Angélica, y a las participantes que están aquí. Y bueno, seguir la página de Classroom y les enviaremos correos próximamente para ir dándole seguimiento a lo que es la publicación del libro, que esperamos que salga este año, o si no, el próximo, que ya saben cómo es la burocracia universitaria en todos lados del mundo, pero pues vamos a ir avanzando. Entonces, pues les agradezco, cuídense mucho, gracias a todas y todos por su participación, y muchas gracias, doctora Angélica. Ya está de nuevo Carla, que se había quedado congelada Carla. Adelante para concluir. Pues en realidad ya había terminado, solamente les estaba agradeciendo y les decía que esperábamos que pues participaran en nuestros siguientes proyectos. Esperemos que este seminario tenga continuidad, ya sea con los mismos ejes o con otros, pero bueno, pues trabajar con ustedes, tanto asistentes como ponentes, ha sido pues muy rico, muy satisfactorio, y esperamos que no sea el último proyecto compartido. Esa era la idea en general. Perdón, ya saben, problemas técnicos. Un gusto a todos y todas. Gracias. Saludos a mis colegas que no estuvieron, pero están aquí. Un abrazo.